Es muy grande. Es un premiazo. Audios al 11 39 39 88 88. Sí. Bueno, vamos con la primera nota de Dale, la mañana vamos. del día de hoy. Vamos a establecer contacto con Victoria Donda Pérez, que es abogada, subsecretaria de Análisis y Seguimientos Políticos Estratégicos en la provincia de Buenos Aires. También es vocal de la Fundación Vapro y exdiputada nacional, y ahora va por la precandidatura en el Parlasur por Unión por la Patria. Victoria, ¿cómo va? La autora te saluda. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día a ustedes y gracias por llamar. Gracias, Victoria. Bueno, ayer hubo una actividad, si no me equivoco, fue en el PJ Nacional sobre un encuentro de precandidatos por el Parlasur. Quería preguntarte en qué se basó y qué significa para vos la precandidatura. Bueno, fue una primer reunión acerca de la importancia que tiene para nosotros el Parlasur, que tiene para nosotros como candidatos, una reunión de candidatos y candidatas de la lista de Unión por la Patria, y estuvimos delineando, no solo haciendo un balance de lo que fue hasta aquí, lo que significa para Argentina y para la región, sino también, y por sobre todo, de la agenda que vamos a llevar para adelante. ¿Qué significa para vos la precandidatura, Victoria, para el Parlasur? Por otra tarea diferente también del mismo rol, pero a nivel sudamericano. Bueno, primero un gran orgullo, y me parece que implica también, y esto es muy desde lo personal, un crecimiento, ¿no? El Parlasur es la mesa política del Mercosur. ¿Qué significa el Mercosur para la región? El Mercosur ha sido el marco regional desde donde se fortalecen los lazos, sobre todo comerciales y políticos, con aquellos socios territoriales, te diría, que tenemos, con quienes compartimos esta parte del mundo y con quienes tenemos la responsabilidad también en momentos de globalización de fortalecer y construir un bloque regional. Y el Parlasur no es ni más ni menos que el espacio político de debate, discusión y también articulación de distintas normas, así como significó el Parlamento Europeo para la Comunidad Europea en su momento, y esto sin querer hacer paralelismo. Recordemos que el Parlasur, porque muchos querían comparar cómo funcionaba, el Parlasur tiene 20 años de existencia y el Parlamento Europeo le ha llevado 60 años ser lo que soy. Claro. Victoria, yendo un poquito más al ámbito nacional, quería preguntarte cómo te cayeron las declaraciones de Patricia Bullrich, que volvió a poner en cuestión los 30.000 desaparecidos y también habló de un enfrentamiento. Mira, ya me sorprende que Patricia Bullrich sea negacionista. Es una muestra más de lo que para ella es la política de derechos humanos, ¿no? Y cuando hablo de política de derechos humanos, no quiero restringir la política de derechos humanos a aquellos hechos ocurridos durante la dictadura, pero lo que sí quiero decir es que durante la dictadura militar fue el momento donde los derechos humanos se suspendieron desde el Estado, ¿no? Desde todos los estamentos del Estado. No había Estado para ir a reclamarle nada a nadie. Y cuando digo nada, nada, ni siquiera ni la vida, ni el derecho al trabajo, ni el derecho a la educación, absolutamente nada. Ese Estado es el Estado que evidentemente hoy Patricia Bullrich reivindica. Pero Victoria, yo también entiendo lo que decís de que ya nos sorprende, pero a ver, por lo menos quizás yo me lo estoy perdiendo, más allá de que vengo siguiendo el discurso de ella. En ningún momento había ido por ahí, ¿no? Y ahora es como que el corrimiento que hay hacia la derecha, yo creo que la lleva un poquito también a formatear ese discurso. Sí, yo creo que es una lectura equivocada pensar que la sociedad se corrió a la derecha. Sinceramente, Lautaro, te lo digo. Sí, está bien. Porque la sociedad no se corre ni a la derecha ni a la izquierda. La sociedad lo que quiere es que le resolvamos, que la política, que el Estado le resuelva los problemas. El problema que tenemos nosotros es que tenemos que explicar claramente cómo los vamos a resolver y también hacer un ejercicio de memoria junto con la sociedad y el pueblo. Yo por eso tengo mucha confianza en que va a ganar Unión por la Patria. ¿Sabes por qué? Porque nuestro pueblo no se olvida que el único espacio político que piensa en la justicia social y que lleva adelante un proyecto de justicia social es este espacio político. Mira, hay cosas que pueden faltar y hay cosas que están mal. Y la verdad es que
hubo gobiernos que son parte, este gobierno es parte de este espacio político y hay cosas que nos faltaron y no llegamos. Así todo, es mejor un país gobernado por Alberto que por Macri. Imagínate lo que hubiese sido la pandemia con el macrismo. Y la verdad es que Bullrich, si bien no había reivindicado directamente la dictadura y ya puesto sobre la mesa que había existido un enfrentamiento, era porque esquivaba el tema para que nadie se acuerde de su pasado, porque si te acordás de su pasado, te tenés que acordar del pasado sin beneficio de inventario. Y esta es la misma Bullrich que le recortó a los jubilados, esta es la misma Bullrich que fue parte de ese gobierno de la Rúa. Estos son el gobierno de la Rúa. Bien. Victoria, y cuando hablabas de las cuentas pendientes, ¿qué es lo que queda por delante en Unión por la Patria? Ya queda poco tiempo para el fin del mandato, pero en caso de ser reelectos. Primero, el proyecto que va a ser reelecto como este es un gobierno de coalición, el que viene también va a ser un gobierno de coalición y también es una apuesta. Nuestra apuesta es a la unidad y nuestra apuesta es a llevar adelante un proyecto político que pueda resolver el problema que tienen hoy los argentinos y argentinas, que sin lugar a dudas, y el principal tiene que ver con la inflación. Si nosotros no logramos resolver la economía y el día a día de nuestra gente y llevar adelante políticas que te dirían apunten a que esa incertidumbre a la que ya nos acostumbramos cada vez sea menor, porque la incertidumbre genera desesperanza y también genera mucha tristeza, ¿no? Porque es esta angustia de que no sabes si vas a llegar a fin de mes. Entonces, necesitamos más certezas en un mundo donde sabemos que la incertidumbre va a ser la moneda común. Necesitamos llevar adelante políticas económicas donde nos planteemos para qué está el Estado. Para nosotros el Estado está para defender a aquellos sectores mayoritarios que son los que menos tienen y menos acceso al poder, y a botones que tienen que ver con el poder tienen. Por ejemplo, empezar a llevar adelante políticas que tengan que ver con que los formadores de precios entiendan que necesitamos un pueblo alimentado. Victoria, ¿y cómo estás viendo la fórmula de Unión por la Patria a nivel nacional, Massa-Rossi? Es la mejor fórmula a la que pudimos arribar de consenso, y en ese sentido la verdad es que estoy orgullosas del espacio político porque logramos poner por delante las necesidades de la gente. Mira, cuando me preguntaban si yo creía en las internas o no, siempre respondí lo mismo, o sea, si tenemos que ir a internas es porque lo deciden otros y otras, pero nosotros, quienes somos parte de este sector de la política, creemos que no solo tenemos el desafío por delante de gobernar y discutir cuál es el mejor programa político, que eso es lo que plantea Cristina, sino también gobernar hoy. Y tener a ministros peleándose entre ellos no era el mejor escenario para poder gobernar. Entonces, tener una fórmula de consenso es fundamental para llegar en las mejores condiciones dentro de las posibilidades que hay y sentarnos con un nuevo gobierno, con una nueva red de acuerdos, pero sobre todo con un acuerdo programático ante la mesa del Fondo Monetario y renegociar. Nosotros hoy vivimos en una democracia que está, te diría, controlada y condicionada por dos partes. Por un lado, por el Poder Judicial, un Poder Judicial que además proscribió a la principal candidata que tenía este espacio político, y por otro lado, por el acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, me parece que hoy la urgencia es resolver cómo vamos a llevar adelante ese acuerdo y las relaciones maduras que tenemos que tener con uno de los organismos mundiales como el FMI, que ha sido históricamente el que se ha entrometido en nuestra economía nacional, pero en todas las economías nacionales que se entrometieron, y todas esas economías nacionales terminaron muy mal para el pueblo, para los pueblos. La última, Victoria, gracias por el tiempo. Recién hablábamos de la fórmula de síntesis del sector mayoritario de Unión por la Patria. ¿Crees que el votante de Graboy, en caso de perder la PASO, va a acompañar a Sergio Massa? Sí, por supuesto. Cristina dijo que el candidato de la unidad era Sergio Massa, y me parece que eso es muy importante para todos y todas nosotras, ¿no? Porque tenemos que apostar a la unidad. Apostar a la unidad también significa dejar de lado a veces algunos cuestionamientos personales,
pero no dejarlos de lado para guardarlos en un cajón, sino para hacerlos realidad dentro de esa unidad, y dentro de esa unidad fortalecer a aquellos sectores que tenemos matices con quienes hoy encabezan la fórmula de unidad. Pero sí, Cristina es la dirigente con más consenso, y creo que a eso es muy difícil discutirle. Me parece también que es la indicada para señalarnos quién es el mejor hombre para llevar adelante desde un gobierno de coalición un proyecto político que represente a las mayorías. Bien, Victoria, gracias. Elegiste Western, un tema de ataque que habla de Favaloro. Justamente hoy se cumplirían 100 años. Bueno, ¿por qué? Me imagino que obviamente por el día, pero ¿qué más significa para vos el tema y la banda? Significa, bueno, la banda es una banda histórica de mi generación, de esa generación donde el rock and roll decía las cosas que había que decir y que muchos no las podíamos decir, y se convertía en nuestra voz, ¿no? ¿Y por qué lo elegí? Porque creo siempre que hay que recordar a los grandes hombres y las grandes mujeres que hicieron a nuestra sociedad lo que es. Y que muchas veces esos grandes hombres y esas grandes mujeres no han sido ni reconocidos por el Estado ni cuidados por el Estado. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un Estado ausente? Un Estado donde la burocracia se adueña de él, pero además donde solo se defiende el poder económico. Pasa esto, perdemos a esos grandes hombres y a esas grandes mujeres. Gracias, Victoria, por el tiempo. No, gracias a ustedes. Abrazo grande. Victoria Donda pasó por Rock and Roll.